Durante mucho tiempo te dijeron que era mala suerte. Que simplemente no habías encontrado a la persona correcta. Que el problema era el momento, el contexto, la edad, el país, la energía del mes. Y tú quisiste creerlo. Porque pensar que es mala suerte duele menos que aceptar algo más inquietante. Que hay una lógica interna eligiendo por ti. La mala suerte es cómoda. No exige revisión. No pide responsabilidad. No obliga a mirar hacia adentro. Pero cuando las historias se repiten con distintos nombres, distintos rostros y el mismo final emocional, ya no estamos hablando de azar. Estamos hablando de estructura psíquica. No eliges desde la conciencia. Eliges desde lo familiar. El inconsciente no razona, no evalúa, no compara opciones. El inconsciente reconoce. Busca lo conocido. Aunque lo conocido haya dolido. Aunque lo conocido te haya hecho pequeña. Aunque lo conocido te haya enseñado a esperar, adaptarte o callar. Por eso la repetición no se siente como una decisión. Se siente como atracción. Hay algo en ciertas personas que te captura de inmediato. No sabes explicar qué es. No es racional. No es lógico. Es una sensación corporal, una intensidad, una conexión inmediata que parece especial. Pero no es especial. Es conocida. Y lo conocido no siempre es sano. Aquí aparece una de las confusiones más profundas, creer que si algo te atrae con fuerza, entonces es importante. Creer que si algo te mueve, entonces es verdadero. Creer que si algo duele, entonces es profundo. El inconsciente no busca bienestar. Busca coherencia con su historia. Si aprendiste que el amor viene acompañado de distancia, elegirás distancia. Si aprendiste que amar es esforzarte para no ser abandonada, elegirás personas que te obliguen a esforzarte. Si aprendiste que el vínculo es inestable, confundirás estabilidad con aburrimiento. Y todo esto ocurre sin que lo notes. Por eso no sirve cambiar de tipo desde la superficie. No sirve decir ahora voy a elegir distinto si el lugar interno desde donde eliges sigue intacto. Cambian los escenarios. Cambian las historias. Pero la sensación final es la misma. Vacío. Ansiedad. Duda. Sobreentrega. Miedo a perder. Eso no es mala suerte. Eso es repetición psíquica. Jung observó que aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y en el amor, esto se vuelve brutalmente evidente. Crees que el destino te castiga, cuando en realidad tu inconsciente está siendo fiel a lo que conoce. No porque quiera hacerte daño, sino porque no conoce otra cosa. El inconsciente es conservador. Prefiere lo doloroso conocido a lo desconocido que podría ser mejor. Por eso te lleva una y otra vez al mismo tipo de vínculo, aunque conscientemente digas, no quiero esto. Aquí aparece la gran paradoja, lo que más deseas conscientemente suele ser lo que más contradice tu programación emocional. Dices que quieres paz, pero te atrae el caos. Dices que quieres estabilidad, pero te activa la incertidumbre. Dices que quieres amor, pero te enganchas donde tienes que mendigarlo. No porque seas incoherente. Porque hay dos niveles operando al mismo tiempo. Y mientras no veas ese nivel profundo, seguirás creyendo que el problema está afuera. Este guión no es para darte esperanza rápida. Es para devolverte el control. Porque cuando entiendes que no es mala suerte, sino un patrón psicológico, algo cambia, dejas de victimizarte y empiezas a observarte. Y observarte no es juzgarte. Es comprender desde donde eliges. Aquí empieza el verdadero trabajo, no buscar a la persona correcta, sino desarmar la lógica interna que te lleva siempre al mismo lugar emocional. El patrón psicológico no se forma porque un día elegiste mal. Se forma mucho antes de que tuvieras lenguaje para entender lo que era una relación. Se forma en un tiempo donde no elegías, te adaptabas. El psiquismo infantil no interpreta la realidad como un adulto. No analiza. No cuestiona. Absorbe.
Aprende a leer el clima emocional y se ajusta para sobrevivir dentro de él. Lo que ahí ocurre no se archiva como recuerdo consciente, se archiva como sensación corporal, como expectativa relacional, como idea silenciosa de lo que es el vínculo. Por eso la infancia no se recuerda, se encarna. Si el afecto fue intermitente, tu sistema nervioso aprendió que el amor no es constante. Si el cuidado vino con exigencia, aprendiste que para ser querida debes rendir. Si el contacto emocional fue escaso, aprendiste a desear lo que no está disponible. Nada de esto se piensa. Se graba. Y luego, en la adultez, cuando crees que eliges libremente, en realidad estás obedeciendo esa grabación. El cuerpo reconoce antes que la mente. Por eso hay personas que te mueven algo sin razón aparente. No es magia. Es memoria emocional. Aquí aparece una de las trampas más fuertes del inconsciente, confundir activación con conexión. La activación es fisiológica. Es ansiedad, expectativa, alerta. La conexión es presencia, seguridad, coherencia. Pero si tu sistema aprendió que amar es estar activada, la calma te parecerá sospechosa. El respeto te parecerá tibio. La disponibilidad te parecerá poco intensa. Y entonces ocurre la repetición. No porque quieras sufrir, sino porque tu cuerpo interpreta la calma como vacío. Esto explica por qué muchas personas dicen, sé que no me conviene, pero no puedo evitar sentir lo que siento. No es falta de voluntad. Es condicionamiento emocional profundo. La voluntad actúa en la corteza. El patrón vive en el sistema límbico. Y mientras no se haga consciente, seguirá ganando. Aquí es importante desmontar una fantasía peligrosa, la idea de que un vínculo sano se siente bien desde el inicio. Para alguien que viene de relaciones inestables, lo sano primero se siente extraño. Incluso incómodo. Falta la montaña rusa emocional. Falta la urgencia. Falta el drama. Y el inconsciente interpreta esa falta como carencia. Por eso muchas personas sabotean relaciones potencialmente sanas. No porque no quieran amor, sino porque su sistema no reconoce ese formato como amor. Entonces dicen, no sentí química. Pero lo que no sintieron fue ansiedad. La química, muchas veces, es solo familiaridad emocional. Aquí hay algo que duele aceptar, no todo lo que te atrae es bueno para ti, y no todo lo que es bueno para ti te atraerá de inmediato. Ese desfase es parte del proceso de romper el patrón. Romperlo no es dejar de sentir atracción por lo conocido. Eso puede seguir apareciendo. Romperlo es no actuar automáticamente desde esa atracción. Y eso genera conflicto interno. Porque una parte tuya quiere lo nuevo, pero otra quiere volver a lo conocido. Y esa lucha no se resuelve rápido. Se atraviesa. La mayoría abandona justo ahí. Vuelven a decir que fue mala suerte. Que lo sano no era para ellas. Que el amor no funciona. Pero la verdad es otra, no supieron sostener el vacío entre lo viejo y lo nuevo. Ese vacío es el punto más importante del proceso. Es donde el patrón empieza a perder fuerza. Porque ya no se lo alimenta con acción inmediata. Cuando no corres hacia lo conocido, el inconsciente protesta. Genera ansiedad. Duda. Nostalgia. Idealización del pasado. Te convence de que exageraste, de que no era tan malo, de que esta vez sería distinto. Eso no es intuición. Es abstinencia emocional. Y como toda abstinencia, pasa, si no la alimentas. Aquí se produce una reconfiguración profunda, el sistema aprende que puede sobrevivir sin repetir. Y esa experiencia es más poderosa que cualquier comprensión intelectual. No se trata de entender el patrón. Se trata de no obedecerlo automáticamente. Con el tiempo, no de inmediato, la atracción empieza a cambiar. No desaparece la intensidad, pero se desplaza. Empiezas a sentir interés por personas que antes te parecían invisibles. No porque sean más aburridas, sino porque ahora tu sistema puede percibir otros matices. Presencia. Disponibilidad real.
Coherencia emocional. Eso antes no activaba nada. Ahora empieza a hacerlo. Y aquí ocurre algo sutil pero decisivo, el patrón deja de ser destino y se convierte en información. Ya no te gobierna. Te avisa. Reconoces cuando algo te atrae desde la herida. Reconoces la urgencia, la fantasía, la necesidad de ser elegida. Y en lugar de seguirla, la observas. Eso no te hace fría. Te hace consciente. Y la conciencia, aunque no es espectacular, es profundamente transformadora. A partir de aquí, el vínculo deja de ser un intento de reparación del pasado y se convierte en una elección presente. No perfecta. No ideal. Pero real. Y cuando eliges desde ahí, algo cambia incluso si la relación termina, no te pierdes a ti en el proceso. Eso es lo que el patrón nunca te permitió. Uno de los errores más comunes cuando alguien empieza a salir del patrón psicológico es creer que lo que está ocurriendo es resignación. La mente protesta, ya no siento lo mismo, esto no es tan intenso, quizá estoy conformándome. Y esa idea es peligrosa, porque puede empujarte de vuelta a lo conocido. Pero no es resignación. Es desintoxicación emocional. La resignación es apagamiento. La integración es regulación. Cuando vienes de vínculos intensos, inestables o ambivalentes, tu sistema nervioso se acostumbró a vivir en un estado de alerta constante. El drama no era un accidente, era el combustible. Por eso, cuando ese estímulo desaparece, aparece una sensación extraña de vacío. Ese vacío no es falta de amor. Es falta de sobreestimulación. Y el inconsciente, que odia el vacío, intenta llenarlo con dudas. Aquí es donde muchas personas se sabotean diciendo, no siento mariposas. Pero lo que no sienten es ansiedad anticipatoria. No sienten miedo a perder. No sienten necesidad de demostrar valor. Confunden paz con desinterés. Confunden estabilidad con aburrimiento. Porque nunca aprendieron a amar desde un sistema regulado. Jung entendía que la psique busca totalidad, no placer inmediato. Pero el placer inmediato es más fácil de reconocer que la totalidad. La totalidad se siente silenciosa. Profunda. Menos espectacular. Por eso el patrón grita, y la integración susurra. Sostener este proceso implica aprender a tolerar la calma sin huir de ella. A no sabotear lo que no duele. A no provocar conflictos para sentir algo. A no idealizar el pasado solo porque era intenso. Y aquí aparece una verdad que incomoda, no todo lo intenso es profundo, y no todo lo profundo es intenso al inicio. La profundidad real se construye. La intensidad suele aparecer sola. Cuando eliges desde el patrón, todo parece urgente. Cuando eliges desde la conciencia, el tiempo se desacelera. Ya no necesitas definirlo todo rápido. Ya no necesitas asegurarte de que el otro se quede. Ya no negocias tu dignidad para mantener el vínculo. Eso cambia tu energía relacional por completo. Las personas que viven desde la herida suelen enganchar rápido. Las personas que viven desde la integración observan primero. No porque sean frías, sino porque no están huyendo del vacío interno. Y esa observación es lo que permite ver señales que antes ignorabas, incoherencias, evasiones, ambigüedades, promesas vacías. Antes las romantizabas. Ahora las registras. No con juicio. Con claridad. Aquí es donde el patrón empieza a perder su poder real. No cuando lo odias, sino cuando ya no te domina. Cuando puedes sentir atracción y, aún así, elegir no ir ahí. Cuando puedes extrañar sin regresar. Cuando puedes desear sin perseguir. Eso es madurez emocional. No en el sentido moral, sino psicológico. Y es aquí donde muchas personas sienten miedo. Porque el patrón, aunque dolía, daba identidad. Sabías quién eras dentro de él, la que espera, la que aguanta, la que ama más, la que no es elegida del todo. Salir del patrón implica perder ese rol. Y perder un rol duele, aunque sea dañino. Por eso el inconsciente intenta sabotear el proceso con nostalgia selectiva.
Recuerda los momentos buenos, minimiza el daño, exagera la soledad actual. Te hace creer que antes eras más viva. Pero no eras más viva. Estabas más activada. La activación no es vitalidad. Es estrés emocional. Cuando esa diferencia se integra, ocurre un cambio silencioso pero radical, empiezas a sentirte completa incluso sin vínculo. No porque no quieras amar, sino porque ya no te abandonas cuando no hay otro. Eso transforma tu forma de relacionarte incluso con la ausencia. Ya no interpretas la soledad como fracaso, sino como espacio. Ya no te defines por quién te elige, sino por cómo te eliges tú. Y desde ahí, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una posibilidad. Este es el punto donde el patrón ya no puede operar igual. Porque el patrón necesita urgencia, miedo y autoabandono. Y tú ya no se los das. Puede que aún aparezcan personas similares a las de antes. El mundo no cambia de golpe. Pero tu reacción sí. Y esa reacción distinta altera toda la dinámica. Ya no explicas de más. Ya no persigues. Ya no intentas convencer. Ya no traduces migajas como señales. Y eso, aunque no lo busques, te vuelve diferente. No más atractiva en el sentido superficial, sino menos disponible para repetir. Y eso es lo que realmente rompe el ciclo. Cuando dejas de operar desde el patrón psicológico, el entorno relacional responde. No porque el mundo se haya vuelto consciente de tu proceso, sino porque tu posición interna cambia. Y toda posición interna reorganiza el campo relacional. Esto explica algo que muchas personas viven y no entienden: ciertas personas empiezan a desaparecer justo cuando tú empiezas a estar más clara. No es castigo. No es mala suerte renovada. Es coherencia sistémica. Las dinámicas basadas en carencia necesitan carencia para sostenerse. Las dinámicas basadas en ambigüedad necesitan ambigüedad para funcionar. Las dinámicas basadas en persecución necesitan a alguien que persiga. Cuando eso se termina, la dinámica colapsa. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque ya no estás disponible para ese guión. Y esto puede doler. Duele porque una parte de ti interpretará esa retirada como confirmación de un miedo antiguo: si no hago esfuerzo, me dejan. Pero aquí ocurre algo decisivo: ya no corres detrás para evitar ese miedo. Lo sientes. Lo reconoces. Pero no lo obedeces. Ese es el verdadero cambio. El patrón psicológico se alimenta de reacción inmediata. De impulsividad emocional. De confundir sentir con actuar. Cuando introduces pausa, observación y límite, el patrón pierde oxígeno. Y al perder oxígeno, se defiende. La defensa del patrón adopta muchas formas: dudas repentinas, idealización del pasado, culpa por haber cambiado, miedo a quedarte sola, fantasías de reconciliación, interpretaciones espirituales para justificar retrocesos. Todo eso es el inconsciente intentando volver a lo conocido. Aquí es donde la mayoría cae. No porque no sepan. Porque no sostienen la incomodidad del cambio. Cambiar no se siente bien al inicio. Se siente vacío, raro, antinatural. Porque tu sistema nervioso está aprendiendo una nueva forma de vincularse. Y aprender siempre implica desorganización temporal. Este punto es crucial: no confundas desorganización con retroceso. El patrón antiguo era organizado, aunque fuera doloroso. Tenía reglas claras: esperar, aguantar, demostrar, adaptarte, justificar. El nuevo modo aún no está automatizado. Por eso se siente frágil. Por eso dudas. Pero esa fragilidad no es debilidad. Es transición. En este estado, muchas personas preguntan: ¿y si me vuelvo demasiado exigente? No. Exigencia es pedir al otro lo que no te das. Lo que tú estás haciendo es coherencia interna. Exigir es querer que el otro llene un vacío. Coherencia es no entrar donde ese vacío se activa. Cuando eliges desde la coherencia, ya no necesitas pruebas constantes de amor. No porque no valores el vínculo, sino porque ya no estás tratando de confirmar tu valor a través de él.
Esto cambia radicalmente tu energía. Antes, el vínculo era una pregunta, ¿me van a elegir? Ahora, es una observación, ¿esto me cuida? Esa inversión de la pregunta lo cambia todo. Y no ocurre de un día para otro. Ocurre a través de pequeñas decisiones silenciosas, no escribir ese mensaje, no justificar esa ausencia, no explicar de más, no aceptar esa ambigüedad, no quedarte donde tu cuerpo se tensa. Cada una de esas decisiones reeduca al sistema. Aquí aparece algo que Jung subrayaba con claridad: la individuación no te hace más socialmente exitosa, te hace más íntegra. Y la integridad no siempre es popular. Habrá personas que te llamen distante, o fría, o complicada, o ya no eres como antes. Y tendrán razón, ya no eres como antes. Porque antes funcionabas desde una herida abierta. Ahora funcionas desde una herida vista. Eso incomoda a quienes se beneficiaban de tu autoabandono. No por maldad consciente, sino porque el sistema relacional se reorganiza. Y aquí aparece una tentación peligrosa: suavizarte para no perder. Volver a ceder para no incomodar. Volver a explicarte para no ser malinterpretada. Si haces eso, el patrón regresa. No porque seas débil. Porque el sistema reconoce la puerta abierta. Romper el patrón no es volverte rígida. Es volverte clara. Y la claridad no negocia su centro para sostener un vínculo. Desde este lugar, algo cambia incluso en cómo amas. Ya no amas para reparar. Amas para compartir. Ya no amas para que te elijan. Amas porque eliges. Ya no amas desde la urgencia. Amas desde el ritmo. Eso transforma la experiencia del tiempo en el vínculo. Ya no hay prisa por definir, por asegurar, por cerrar. El vínculo se construye o se cae solo. Y tú te mantienes presente en ambos escenarios. Aquí ocurre algo profundo: dejas de medir tu valor según el resultado. Si funciona, no te engrandece. Si no funciona, no te destruye. Ese equilibrio interno es lo que verdaderamente te saca del patrón. No la información, no la lectura, no el insight brillante, sino la capacidad de permanecer contigo misma independientemente de lo que el otro haga. Y desde ahí, paradójicamente, el amor se vuelve más posible. No garantizado, pero posible. Porque ya no estás buscando a alguien que calme tu herida, sino a alguien que pueda encontrarse contigo sin activar una guerra interna. Ese tipo de vínculo no es frecuente. Pero existe. Y cuando aparece, no se siente como un incendio. Se siente como presencia sostenida. Muchos no lo reconocen al inicio. Porque no hace ruido. Porque no duele. Porque no activa el pasado. Pero cuando lo reconoces, entiendes algo esencial: no necesitabas más intensidad, necesitabas más conciencia. Aquí el patrón ya no tiene dónde agarrarse. Porque su fuerza venía de tu inconsciencia, no de tu mala suerte. Y cuando la conciencia se instala, el destino deja de repetirse. Cuando el patrón pierde poder, no desaparece de inmediato. Se transforma en eco. Aparece como pensamiento automático, como impulso breve, como recuerdo que intenta reactivarte. Ya no te toma por sorpresa, pero sí te pone a prueba. Y esa prueba no es para ver si vuelves atrás, sino para consolidar una nueva posición interna. Aquí ocurre algo que casi nadie dice: sanar no te vuelve inmune al deseo. Te vuelve responsable de él. Sigues sintiendo atracción. Sigues sintiendo curiosidad. Sigues sintiendo ganas. Lo que cambia es que ya no entregas el timón a esa sensación. Antes, el deseo decidía por ti. Ahora, tú decides qué haces con lo que sientes. Y esa diferencia es abismal. Porque el patrón no se sostenía solo por el tipo de personas que aparecían, sino por tu respuesta automática ante ellas. El verdadero cambio no está en quien llega, sino en quien ya no se queda. Empiezas a notar algo inquietante: personas que antes te parecían irresistibles ahora te generan una mezcla de atracción y cansancio. Algo en ti dice: esto ya lo conozco. No como juicio moral,
sino como reconocimiento interno. Y ese reconocimiento corta la fantasía antes de que se vuelva promesa. Eso es integración. La integración no elimina la sombra. La vuelve visible. Y cuando la sombra es visible, deja de dirigir la vida desde atrás. Jung hablaba de esto con crudeza: lo que no se integra se actúa. Y en el amor, actuar la sombra suele significar repetir historias donde intentas obtener afuera lo que no fue dado adentro. Atención, validación, presencia, permanencia. Cuando empiezas a darte eso a ti, algo esencial cambia, el otro deja de ser una necesidad psicológica. Puede ser un deseo, un proyecto, un encuentro, pero ya no es un salvavidas. Y eso modifica incluso tu postura corporal, tu forma de hablar, tu manera de esperar. Ya no esperas desde la tensión. Esperas desde la elección. Aquí muchas personas sienten vértigo. Porque el patrón, aunque dolía, daba una ilusión de sentido. El drama hacía sentir que algo estaba pasando. Que la vida era intensa. Que el amor era grande porque dolía. Salir de ahí implica atravesar una etapa donde la vida se siente más simple. Menos épica. Más real. Y eso asusta a quien confundió intensidad con significado. Pero la simplicidad no es vacío. Es espacio. Espacio para escucharte. Espacio para detectar lo que sí quieres. Espacio para no negociar lo esencial. Y desde ese espacio empiezas a construir algo nuevo, una relación contigo que no depende de ser elegida. Esta es la base que casi nadie trabaja. Se habla de autoestima, de amor propio, de límites, pero pocas veces se entiende esto desde la raíz psicológica. Si no te eliges internamente, siempre elegirás vínculos que te confirmen esa falta. El inconsciente es literal. No entiende discursos. Entiende experiencias. Y la experiencia de elegirte se construye en actos pequeños y repetidos: no ir donde no te cuidan, no quedarte donde te minimizas, no justificar lo que te duele. Cada vez que haces eso, el inconsciente aprende algo nuevo, que ya no necesita repetir para sobrevivir. Y entonces ocurre algo silencioso pero decisivo: el patrón empieza a aburrirse de ti. Ya no obtiene la reacción que necesita. Ya no te saca de tu centro. Ya no te arrastra. Eso no significa que el amor se vuelva plano. Significa que deja de ser una lucha interna. Y aquí aparece una verdad que cambia toda la narrativa romántica: el amor sano no te hace perderte, te vuelve más tú. No te absorbe. No te confunde. No te fragmenta. Te expande sin exigirte que te rompas. Desde este lugar, cuando alguien se acerca, ya no preguntas inconscientemente: ¿me vas a abandonar? Preguntas algo más profundo: ¿puedo ser yo aquí sin desaparecer? Esa pregunta filtra más que cualquier lista de requisitos. Y cuando la respuesta es no, duele, pero no te destruye. Porque ya no estás apostando tu identidad en el vínculo. Ese es el verdadero final del patrón: no que nunca vuelva a aparecer, sino que ya no decide tu vida. Cuando el patrón ya no gobierna, aparece algo que antes no tenías: tiempo interno. Antes todo era urgente. Responder, definir, sostener, arreglar, no perder. Ahora el tiempo se ensancha. Y ese ensanchamiento no siempre se siente cómodo. A veces se siente como vacío, otras como soledad, otras como una calma inquietante. Ese tiempo interno es nuevo. Y como todo lo nuevo, primero se percibe como amenaza. El patrón vivía de la inmediatez. De la reacción. De la intensidad que no deja pensar. Por eso, cuando el tiempo aparece, también aparece la posibilidad de observar lo que antes pasaba desapercibido. Gestos. Tonos. Silencios. Incongruencias. Presencias reales y presencias simuladas. Antes, muchas de esas señales eran ignoradas porque interferían con la fantasía. Ahora no. Ahora el cuerpo las registra antes de que la mente las justifique. Esto cambia la forma en que te vinculas incluso con el deseo. El deseo deja de ser una orden y se convierte en información. Lo escuchas, pero no te arrastra.
Lo sientes, pero no te define. Y ahí aparece una experiencia nueva, poder decir no sin sentir que te estás traicionando. Antes, decir no generaba culpa. Porque el no activaba el miedo a perder. Ahora, el no se siente como un acto de cuidado. No hacia el otro, sino hacia ti. Ese cambio no es pequeño. Es estructural. El patrón se sostenía sobre una idea silenciosa: si no hago esto, me quedo sola. Cuando esa idea pierde fuerza, todo el edificio se tambalea. No porque la soledad desaparezca, sino porque deja de ser una amenaza existencial. Empiezas a notar que puedes estar sola sin desaparecer. Que tu identidad no se diluye cuando no hay un otro validándola. Que tu valor no sube ni baja según la atención que recibes. Y esto transforma incluso la forma en que te acercas a alguien nuevo. Ya no llegas desde la carencia, llegas desde la curiosidad. No desde la expectativa, sino desde la presencia. Eso cambia el ritmo. Las conversaciones no buscan impresionar. Los silencios no se viven como peligro. Las distancias no se interpretan automáticamente como abandono. Y cuando sí hay señales de indisponibilidad emocional, ya no te quedas intentando descifrarlas. No porque no te importen, sino porque ya no necesitas traducir lo ambiguo. Antes, traducías porque había esperanza de reparación. Ahora, simplemente registras. Registrar sin reaccionar es uno de los actos más poderosos contra el patrón. Porque el patrón necesitaba reacción. Necesitaba que explicaras, que insistieras, que esperases, que te adaptaras. Sin reacción, no hay repetición. Y esto no te vuelve indiferente. Te vuelve menos manipulable emocionalmente, incluso por tu propia historia. Aquí ocurre algo que muchas personas no esperan: empieza a doler menos el rechazo externo, pero empieza a doler más el autoabandono. Y ese cambio es clave. Porque ahora el dolor funciona como brújula, no como castigo. Antes, el dolor te empujaba hacia el otro. Ahora, el dolor te devuelve a ti. Y esa devolución constante va consolidando una identidad que no depende del vínculo para existir. Desde ahí, cuando amas, amas de otra manera. No con menos intensidad, sino con menos miedo. No con menos entrega, sino con más límite. No para llenar un vacío, sino para compartir una presencia. El patrón no entiende esta forma de amar. Porque el patrón nace de la falta. Y cuando la falta deja de ser el centro, el patrón pierde sentido. A veces intenta reaparecer disfrazado de nostalgia. O de idealización de una persona pasada. O de pensamiento tipo: nadie me va a querer como antes. Pero ya no tiene el mismo peso. Porque ahora hay memoria consciente de lo que costó ese antes. Y esa memoria ya no se borra. No como rencor, sino como información integrada. Sigues avanzando. No en línea recta. A veces con dudas. A veces con cansancio. A veces con la tentación de volver a lo conocido solo para no sentir incertidumbre. Pero algo en ti ya sabe que volver atrás no es descanso, es repetición. Y ese saber no grita. No dramatiza. No exige. Simplemente está. Con el tiempo, empiezas a notar que el patrón no solo vivía en tus relaciones de pareja. Vivía en tu manera de esperar, de callar, de adaptarte, de anticiparte a las reacciones del otro. Vivía en cómo medías tus palabras, en cómo regulabas tu deseo para no incomodar, en cómo minimizabas lo que sentías para no pedir demasiado. El patrón no era solo relacional. Era una estructura interna de supervivencia. Por eso, cuando empiezas a salir de él, no cambia únicamente tu vida amorosa. Cambia tu manera de estar en el mundo. Empiezas a ocupar espacio con más naturalidad. No porque te impongas, sino porque ya no te encoges. Antes, tu presencia era condicional: estabas si no molestabas, si eras necesaria, si eras útil emocionalmente. Ahora, tu presencia es un hecho. No pide permiso. Esto puede generar fricción. Personas que antes se sentían cómodas contigo ahora te perciben distinta. No porque seas hostil,
sino porque ya no estás disponible para el mismo intercambio. Y eso puede activar resistencias externas e internas. Internamente, aparece una pregunta silenciosa: ¿y si ahora me quedo sola de verdad? No es una pregunta ingenua. Es la voz de una etapa antigua que aprendió que el vínculo era la garantía de supervivencia emocional. Pero algo importante ha cambiado, ahora puedes escuchar esa voz sin obedecerla. La escuchas. La validas. Pero no organizas tu vida alrededor de ella. Ese gesto es profundamente transformador. Porque implica que ya no estás gobernada por el miedo, sino acompañada por él. El miedo no desaparece. Pierde autoridad. Y cuando el miedo pierde autoridad, el deseo se vuelve más auténtico. Ya no deseas desde la falta, sino desde la afinidad. Ya no buscas intensidad para sentirte viva, buscas coherencia para sentirte en paz. Esto redefine lo que significa atracción. La atracción deja de ser un golpe químico inmediato y se convierte en algo que se construye a partir del contacto real. Empieza a importarte cómo el otro escucha, cómo responde, cómo sostiene su palabra, cómo maneja la distancia, cómo se hace cargo de su mundo emocional. Cosas que antes te parecían secundarias ahora son centrales. No por exigencia moral, sino porque tu sistema nervioso ya no tolera la incoherencia prolongada. Y aquí aparece algo crucial: cuando tu sistema cambia, tu tolerancia al caos baja. Antes, soportabas ambigüedades que hoy te agotan. Antes, romantizabas ausencias que hoy te enfrían. Antes, justificabas silencios que hoy te hablan claro. No es que te hayas vuelto más dura. Es que te volviste más precisa. La precisión emocional no es rigidez. Es claridad. Y la claridad, aunque tranquila, es implacable con lo que no encaja. Esto también afecta la forma en que manejas el conflicto. Antes, el conflicto activaba pánico, miedo a perder, a ser abandonada, a ser demasiado. Ahora, el conflicto se vuelve información. No algo que hay que evitar a toda costa, sino algo que revela. Revela cómo el otro responde a la incomodidad. Revela si hay escucha o defensa. Revela si hay responsabilidad o proyección. Y tú ya no te pierdes tratando de sostener el equilibrio sola. Observas si hay reciprocidad. Si no la hay, duele. Pero no te anulas. Ese es uno de los mayores cambios: ya no te traicionas para sostener un vínculo. Antes, te traicionabas en pequeñas cosas: callar lo que dolía, aceptar lo que no querías, quedarte un poco más de lo que podías. Ahora, esas pequeñas traiciones se sienten enormes. Porque ya sabes lo que cuestan. Y ese saber no viene de la teoría. Viene del cuerpo. El cuerpo recuerda. Recuerda cómo se siente volver a perderte. Y ya no quiere repetirlo. Por eso, aunque a veces dudes, aunque a veces mires atrás con nostalgia, algo en ti ya no puede volver a funcionar igual. El patrón puede intentar seducirte, pero ya no te engaña del todo. Y eso es irreversible. No porque seas más fuerte, sino porque ahora estás más entera. Sigues caminando. A veces lento. A veces con cansancio. A veces con la sensación de estar en tierra de nadie, ya no en lo viejo, todavía no en lo nuevo. Ese espacio intermedio es incómodo, pero es fértil. Ahí se reorganiza tu forma de amar. Ahí se redefine lo que permites. Ahí se recalibra lo que deseas. Ahí se consolida una relación contigo que ya no depende de ser elegida. Y desde ahí, el amor, si llega, ya no será una herida buscando alivio, sino un encuentro entre dos mundos que pueden sostenerse sin devorarse. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no estás esperando que algo ocurra para sentirte completa. No lo anuncias. No lo celebras. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, te sorprende porque durante mucho tiempo tu vida emocional estuvo organizada alrededor de la espera. Esperar un mensaje. Esperar una confirmación. Esperar un cambio. Esperar que el otro finalmente vea lo que tú ves. La espera era una forma de existencia. Cuando sales del patrón,
la espera pierde centralidad. No porque ya no desees, sino porque tu vida interna ya no está suspendida. Empieza a moverse por sí misma. Y eso genera una sensación extraña, libertad mezclada con vértigo. Porque si ya no esperas, ya no hay a quien culpar. Ni a quien idealizar. Ni a quien responsabilizar de tu bienestar. Ese es un punto de quiebre profundo. Aquí muchas personas sienten una especie de duelo silencioso. No por la persona que perdieron, sino por la versión de sí mismas que vivía girando alrededor de alguien. Esa versión tenía un propósito claro: amar, sostener, intentar. Soltarla implica preguntarte quién eres sin esa misión. Y esa pregunta no tiene respuesta inmediata. Por eso el proceso no es lineal. Hay días de claridad y días de confusión. Días en los que te sientes fuerte y días en los que te preguntas si no eras más feliz antes. No porque lo fueras, sino porque el dolor conocido se siente más seguro que la identidad nueva. El patrón ofrecía identidad. La integración ofrece espacio. Y el espacio, al inicio, se siente vacío. Pero ese vacío no es carencia. Es posibilidad. Es el lugar donde empiezas a escucharte sin ruido. Donde tus decisiones ya no están reactivas, sino conectadas. Donde descubres que hay deseos que no estaban permitidos porque no encajaban con el rol que jugabas en las relaciones. Empiezas a notar que te gusta realmente. ¿Qué ritmos te calman? ¿Qué conversaciones te nutren? ¿Qué silencios te respetan? Antes, muchas de esas cosas eran secundarias frente a la urgencia de no perder el vínculo. Ahora se vuelven centrales. Esto cambia incluso tu relación con el pasado. Ya no lo miras solo con nostalgia o reproche. Empiezas a verlo como un mapa. No para volver, sino para entender. Y ese entendimiento no te encierra, te libera. Comprendes que no eras ingenua. Eras leal a lo que conocías. Comprendes que no elegías mal. Elegías desde una herida no nombrada. Y cuando nombras la herida, deja de actuar desde la sombra. Aquí ocurre algo muy importante: dejas de querer salvar a los demás. Antes, había una parte de ti que se sentía viva cuando era necesaria, cuando podía acompañar, sostener, comprender al otro más de lo que el otro podía comprenderse. Eso no era solo amor. Era una forma de asegurarte un lugar. Ahora, esa necesidad se desactiva poco a poco. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no necesitas ganarte el derecho a existir en el vínculo. Eso transforma radicalmente el tipo de personas que te interesan. Personas que antes te parecían fascinantes ahora te resultan agotadoras. Personas que antes te parecían demasiado tranquilas ahora te ofrecen descanso. Y ese descanso, al principio, puede asustar. Porque no sabes quién eres sin el caos. Pero poco a poco, empiezas a reconocer que el caos no era pasión, era desregulación. Y que la regulación no es aburrimiento, es presencia. Desde este lugar, incluso cuando aparece alguien que te gusta, no desapareces en la fantasía. Sigues estando contigo. Sigues escuchando tu cuerpo. Sigues observando cómo te sientes después del encuentro, no solo durante. Antes, solo importaba el pico emocional. Ahora importa la huella. Si después te sientes más clara, más tranquila, más tú, es una señal. Si después te sientes confundida, tensa, pequeña, es otra señal. Y ya no ignoras esas señales. No porque seas rígida, sino porque aprendiste a confiar en tu experiencia interna. Ese aprendizaje es uno de los más difíciles, porque va contra años de autoduda. Pero una vez que se instala, no se va. Puedes cuestionarte, pero ya no te traicionas con la misma facilidad. Y eso redefine el amor desde la raíz. El amor deja de ser un lugar donde te pierdes para encontrarte en el otro. Se convierte en un espacio donde te encuentras más contigo mientras estás con alguien. Eso no es menos romántico. Es más real. Hay una etapa en la que empiezas a notar algo muy sutil: ya no necesitas explicarte tanto. Antes, explicarte era una forma de defenderte.
De justificar por qué sentías, por qué reaccionabas, por qué necesitabas lo que necesitabas. Explicar era intentar ser comprendida para no ser abandonada. Ahora, la explicación pierde urgencia. No porque no puedas comunicarte, sino porque ya no necesitas convencer a nadie de tu experiencia interna. Si algo duele, duele. Si algo no encaja, no encaja. No hace falta construir un argumento para validarlo. Este cambio parece pequeño, pero es profundo. Porque muchas relaciones disfuncionales se sostienen sobre la necesidad constante de traducirte para el otro. Y cuando dejas de hacerlo, el vínculo se revela tal como es. Algunas personas se acercan más. Otras se van. Y tú ya no corres detrás de ninguna de las dos reacciones. Esto también transforma tu relación con el error. Antes, equivocarte en una elección amorosa confirmaba una creencia antigua: hay algo mal en mí. Ahora, el error se vuelve información. No identidad. No condena. Elegiste desde donde estabas. Hoy eliges desde otro lugar. Esa comprensión te vuelve menos dura contigo. No complaciente, sino justa. Ya no te castigas por haber amado. Ya no te avergüenzas de haber esperado. Ya no te culpas por haber creído. Eso libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en la autocrítica. Y esa energía empieza a dirigirse hacia ti. No de forma grandiosa, sino cotidiana. Empiezas a cuidarte en detalles que antes parecían irrelevantes. Tu descanso. Tu ritmo. Tu espacio. Tu silencio. Tu cuerpo. Antes, muchas de esas cosas se sacrificaban en nombre del vínculo. Ahora, se vuelven la base desde la cual cualquier vínculo puede existir. Aquí ocurre algo que sorprende a muchos: el amor propio no se siente como euforia. Se siente como estabilidad interna. Como una relación contigo que no te exige demostrar nada. Y desde esa estabilidad, el amor deja de ser una prueba. No tienes que probar que vales. No tienes que probar que eres suficiente. No tienes que probar que mereces quedarte. Eso cambia incluso cómo recibes el afecto. Antes, el afecto se sentía intenso porque era escaso. Ahora, cuando aparece, se siente natural. No como algo que hay que retener, sino como algo que puede fluir. Y cuando no aparece, no se vive como un fracaso personal. Se vive como una información más. Esta neutralidad emocional no es frialdad. Es regulación. Y la regulación es lo que permite amar sin perderte. También cambia tu relación con el futuro. Antes, el futuro estaba cargado de fantasías: cuando esto pase, cuando cambie, cuando se decida. Ahora, el futuro se vuelve más abierto, menos guionado. No porque no imagines, sino porque ya no pospones tu vida emocional a una promesa. Vives ahora. Y vivir ahora no siempre es emocionante. A veces es simple. A veces es silencioso. A veces es incluso aburrido comparado con el drama de antes. Pero ese aburrimiento no es vacío, es descanso del sistema nervioso. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. El cuerpo deja de estar en alerta. La respiración se profundiza. El pensamiento se desacelera. Y en ese estado, empiezas a percibir con más claridad qué vínculos suman y cuáles restan. No desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Ya no necesitas grandes traiciones para irte. Un pequeño desgaste sostenido es suficiente. Antes, te quedabas hasta romperte. Ahora, te vas antes de desaparecer. Ese cambio es enorme. No porque te vuelvas egoísta, sino porque te vuelves responsable de tu propia integridad. Y desde ahí, el patrón antiguo ya no tiene mucho que ofrecerte. Puede presentarse, puede intentar seducirte con intensidad, con promesas, con nostalgia. Pero algo en ti ya sabe que eso no es amor, es repetición. Y ese saber no es intelectual. Es corporal. Es emocional. Es vivido. Empiezas a notar que tu diálogo interno cambia.
Antes, había una voz constante evaluando, si hiciste bien, si dijiste demasiado, si deberías haber esperado, si deberías haber insistido un poco más. Esa voz estaba orientada a corregirte para no perder el vínculo. Era una voz entrenada en la adaptación. Ahora, esa voz se suaviza. No desaparece del todo, pero ya no domina. En su lugar aparece otra forma de escucha, una atención tranquila a lo que sientes, sin necesidad inmediata de corregirlo. Sientes algo y lo dejas estar. No lo empujas. No lo dramatizas. No lo conviertes en acción automática. Este espacio entre sentir y actuar es uno de los mayores logros psicológicos. Porque ahí es donde el patrón se interrumpe. Antes, sentir implicaba reaccionar. Ahora, sentir implica presencia. Y la presencia cambia todo. La presencia te permite distinguir entre impulso y deseo real. Entre miedo y intuición. Entre necesidad antigua y elección actual. Esa distinción no se aprende leyendo. Se aprende quedándote contigo cuando antes te ibas. Aquí hay algo que suele pasar desapercibido, dejas de buscar señales externas para validar lo que ya sabes internamente. Antes, mirabas mensajes, tiempos de respuesta, gestos mínimos, intentando descifrar si eras importante. Ahora, si tienes que descifrar, ya es una señal. No porque el otro sea malo, sino porque tu sistema ya no quiere vivir en la ambigüedad prolongada. Y esa claridad no te vuelve intolerante. Te vuelve honesta contigo. Empiezas a aceptar algo que antes dolía demasiado aceptar, que no todo el mundo puede encontrarse contigo en el mismo nivel de conciencia emocional. Y eso no es una jerarquía moral. Es una diferencia de proceso. Antes, intentabas bajar, adaptarte, traducirte, esperar. Ahora, si no hay encuentro, no hay encuentro. No te esfuerzas por fabricar uno. Esto puede traer una sensación de soledad distinta. No la soledad del abandono, sino la soledad de la coherencia. Esa soledad es más silenciosa, más estable, menos desesperada. Duele a veces, pero no desorganiza. Y en esa soledad, algo se fortalece, tu confianza interna. No una confianza grandiosa, sino una confianza básica, la sensación de que puedes sostenerte emocionalmente incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Esa sensación cambia tu postura vital. Ya no negocias desde el miedo a quedarte sin nada. Negocias, si negocias, desde el deseo de compartir algo que ya existe en ti. Esto se refleja incluso en cómo pones límites. Antes, el límite era defensivo, cargado de culpa o agresividad. Ahora, el límite es descriptivo. No acusa. No explica de más. Simplemente marca. Y cuando el otro no respeta ese límite, no entras en una batalla interna. Registras. Y decides. Decidir sin drama es uno de los signos más claros de que el patrón perdió fuerza. Porque el patrón necesitaba drama para sentirse vivo. Necesitaba conflicto para justificar la permanencia. Necesitaba intensidad para sostener la ilusión de amor. Sin drama, el patrón se queda sin escenario. Y tú te quedas con algo mucho más valioso, una vida emocional que no gira alrededor del sufrimiento. Eso no significa que no haya dolor. Significa que el dolor ya no organiza tu identidad. Cuando algo duele, duele. Cuando algo termina, termina. Pero tú sigues siendo tú. Antes, cada pérdida era una confirmación de una herida antigua. Ahora, cada pérdida es una experiencia que atraviesas sin perderte en ella. Y eso transforma incluso tu relación con el pasado. Ya no necesitas cerrar ciclos con ceremonias internas o narrativas perfectas. El cierre ocurre solo, cuando el patrón ya no necesita repetir. El inconsciente aprende por experiencia, no por intención. Y la experiencia de quedarte contigo cuando antes te ibas es lo que reescribe la historia. Por eso, un día te das cuenta de que alguien que antes te habría atrapado emocionalmente ya no te engancha. No porque no sea atractivo, sino porque no resuena con tu nuevo centro. Y ese centro no es rígido. Es vivo. Respira. Se adapta sin traicionarse.
Aquí ocurre algo profundamente humano, empiezas a confiar en que, incluso si el amor no llega de la forma que imaginaste, tu vida sigue teniendo sentido. Y esa confianza libera al amor de una carga imposible. El amor ya no tiene que salvarte. Ya no tiene que completarte. Ya no tiene que justificar tu existencia. Puedes simplemente ser. Y cuando el amor deja de ser una tabla de salvación, se vuelve encuentro. Llega un punto en el que empiezas a reconocer algo que antes estaba completamente normalizado, el cansancio de sostener vínculos a costa de ti. No es un cansancio físico. Es un agotamiento psíquico, una fatiga de años de estar alerta, disponible, interpretando, ajustándote. Ese cansancio no aparece de golpe. Se acumula. Y cuando se hace consciente, ya no puede ignorarse. Antes, ese cansancio se convertía en resignación, así son las relaciones, amar es difícil, nadie es perfecto. Ahora, ese mismo cansancio se convierte en límite interno. No dicho, no negociado, simplemente asumido. Algo en ti dice, hasta aquí. Y ese hasta aquí no nace del enojo. Nace de la lucidez. Empiezas a darte cuenta de que muchas veces no estabas enamorada de la persona, sino de la posibilidad. De lo que podría ser si cambiaba, si sanaba, si se abría, si elegía. Amabas el potencial porque te mantenía ocupada. Porque te daba un proyecto emocional. Cuando ese proyecto se cae, aparece el duelo. No solo por el otro, sino por la energía invertida. Por el tiempo emocional dedicado a sostener algo unilateral. Ese duelo es silencioso. No tiene fotos, no tiene recuerdos claros, no tiene momentos que justifiquen tanto dolor. Y sin embargo, pesa. Pero al atravesarlo sin volver atrás, algo se ordena. Empiezas a distinguir entre amor y esfuerzo. Antes estaban mezclados. Creías que amar era esforzarte. Hoy entiendes que el esfuerzo sostenido sin reciprocidad no es amor, es supervivencia emocional. Esta comprensión cambia tu forma de entregarte. No te entregas menos. Te entregas distinto. Ya no te adelantas. Ya no sobrecompensas. Ya no llenas silencios que no te corresponden. Permites que el otro muestre quién es sin ayudarte a sostener su versión incompleta. Eso requiere tolerar la incomodidad. Porque cuando dejas de hacer tu parte de más, lo que queda se vuelve evidente. Y no siempre es suficiente. Antes, tapabas esa insuficiencia con comprensión. Ahora, la miras de frente. Y mirarla de frente no te vuelve cruel. Te vuelve honesta. Aquí aparece una transformación profunda en la manera de sentir atracción. El misterio ya no te seduce de la misma forma. La ambigüedad ya no se confunde con profundidad. El silencio ya no se interpreta como intensidad. Empiezas a sentirte atraída por personas emocionalmente disponibles, y eso, al principio, puede resultar desconcertante. Porque no activa la adrenalina a la que estabas acostumbrada. Activa algo más tranquilo, más estable. Y tu sistema nervioso necesita tiempo para aprender que la calma no es peligro. Porque durante mucho tiempo, la calma estuvo asociada al abandono. A la ausencia. A no ser vista. Entonces, cuando aparece una calma distinta, una calma con presencia, tu cuerpo tarda en confiar. Este es un punto crítico del proceso. Muchas personas retroceden aquí. No porque quieran volver al dolor, sino porque confunden regulación con desinterés. Pero si te quedas un poco más, si no reaccionas de inmediato, si permites que la experiencia se despliegue, algo se acomoda. Empiezas a sentirte segura sin dejar de sentirte viva. Y eso es nuevo. Viva sin estar en alerta. Conectada sin estar atrapada. Presente sin estar en riesgo. Ese estado no es permanente. Se construye. Se practica. A veces se pierde y se recupera. Pero cada vez vuelve más rápido. Y con él, cambia tu identidad relacional. Ya no eres la que aguanta. Ya no eres la que entiende todo. Ya no eres la que espera. Eres alguien que se encuentra consigo misma incluso en el vínculo.
Esto impacta también en cómo manejas el rechazo. Antes, el rechazo era devastador porque reactivaba la herida central: no soy suficiente, no soy elegida. Ahora, el rechazo duele, pero no te define. No te reduce. No te desarma. Puedes sentir tristeza sin colapsar. Puedes sentir decepción sin desaparecer. Puedes sentir pérdida sin perderte. Eso es madurez emocional, aunque no suene romántico. Y desde ahí, empiezas a comprender algo fundamental: no todo vínculo que termina es un fracaso. Algunos terminan porque cumplieron su función: mostrarte algo que necesitabas ver en ti. Cuando integras eso, el resentimiento pierde fuerza. No porque perdones por obligación, sino porque ya no necesitas cargar con esa historia para explicarte quién eres. Y entonces, poco a poco, sin grandes anuncios, empiezas a vivir desde otro lugar. Un lugar menos reactivo. Más enraizado. Más tuyo. No perfecto. No blindado. Pero real. Hay algo que termina de asentarse cuando el proceso madura: ya no necesitas entenderlo todo para avanzar. Antes, buscabas explicaciones infinitas. ¿Por qué pasó? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué herida era? ¿Qué patrón se activó? El entendimiento era una forma de control. Si entendías, sentías que no volvería a doler. Ahora comprendes algo más profundo: el dolor no se evita entendiendo, se transforma relacionándote distinto contigo. Eso cambia la pregunta central. Ya no es ¿por qué me pasa esto? Es ¿qué hago conmigo cuando esto pasa? Y esa pregunta te devuelve el poder. Empiezas a responderte con actos, no con teorías. Con elecciones pequeñas pero firmes. Con retirarte a tiempo. Con decir no sin explicarte de más. Con quedarte cuando antes huías. Con irte cuando antes te quedabas. Ahí el inconsciente aprende. No aprende por promesas. Aprende por experiencia repetida. Y cada vez que eliges distinto, algo se reescribe. No de forma dramática. De forma silenciosa. Un día te das cuenta de que ya no estás atrapada en la misma historia. No porque no aparezca alguien similar, sino porque tú ya no eres la misma dentro del vínculo. Eso es lo que rompe el ciclo. No cambiar de personas. Cambiar de posición interna. Cuando eso ocurre, el amor deja de ser una lucha. Deja de ser una prueba. Deja de ser un lugar donde te juegas tu valor. Se vuelve un espacio posible, no necesario. Deseado, no urgente. Y si no aparece, tu vida no se detiene. Y si aparece, no te pierdes. Ese equilibrio no es frío. Es digno. No te vuelve invulnerable. Te vuelve íntegra. Cierre. Si este contenido te incomodó, es buena señal. No porque duela, sino porque tocó algo real. Este canal no existe para tranquilizarte. Existe para que dejes de repetirte. Aquí no hablamos de amor ideal. Hablamos de psicología profunda aplicada al vínculo, al apego y a la repetición del dolor. Porque no eliges mal a las personas. Repites lo que tu inconsciente conoce. Si quieres seguir explorando esto con profundidad, sin frases bonitas, sin promesas vacías, suscríbete. Lo que no se hace consciente, se repite. Y aquí, el objetivo no es entender más. Es repetir menos.